En un día común en Fredbear's Family Diner, se celebraba una fiesta de cumpleaños para el hijo menor de William Afton el 14 de noviembre de 1983. Sin embargo, en lugar de estar disfrutando en la sala principal en su día especial, el niño se encontraba oculto en Parts and Service. El motivo de su reclusión era sencillo pero significativo. El pequeño había desarrollado un miedo profundo hacia las mascotas animatrónicas que animaban el evento, debido a las acciones de su hermano mayor, quien lo había estado asustando con máscaras de los personajes. Esta experiencia había generado en el niño respuestas emocionales intensas, provocando miedo cada vez que se encontraba cerca de los animatrónicos. What you doing? Why are you hiding? It's your birthday, my boy. All your friends are here to see you. Is everything all right, bud? Look, I know it's not the most inventive place to throw your party, seeing as you're with us here after school every day anyway. But there's a great turnout for you. We've invited your whole class. We closed the place just for you. We decorated Arcade Alley and Prize Corner, and I asked Chef John to double the batter of the Freddy's chocolate fudge cake, so it's gonna be enormous. They scare me. What do you mean? Fredbear and Bonnie? Well, what's wrong with them? They're running so well now. I spent months tweaking the movement on them to get them to move as smoothly as they do. New servos, new skins. I even got the new hydraulic jaw for Freddy. That was ordered express from Aaron in Florida. Cost a small fortune, mind you. You should go and enjoy your party. I've got to set the next show up. Go, have a bite to eat. I'll catch up with you. William Afton, padre del niño y creador de las mascotas animatrónicas, aparentemente desconocía el origen de este temor en su hijo. Al enterarse de que sus apreciadas creaciones eran la causa del malestar de su hijo durante la celebración de su cumpleaños, mostraba cierta decepción. Deseaba profundamente que su pequeño pudiera disfrutar la compañía de los robots en los que había invertido una considerable fortuna, tal como lo hacían los otros niños y visitantes del restaurante. Aunque no se muestra en la cinemática, al parecer, William convence a su hijo de que participe en la fiesta y comparta con los invitados, ajeno al hecho de que la celebración tendría un desenlace inesperado debido a la acción de un miembro de su propia familia. En las horas siguientes al incidente que dejó al hijo del creador de los animatrónicos en un estado grave de salud, se puede observar el lugar sin la presencia de personas en el entorno. Sin embargo, poco después de la medianoche, podemos percibir que el lugar aún alberga la presencia de alguien con vida. En la boca de Fredbear los restos de sangre persisten, mostrando una apariencia más oscura y escamosa debido al tiempo transcurrido en contacto con el aire, lo que sugiere que ha pasado un considerable lapso desde el accidente del niño. Pronto, Fredbear se percata de la presencia de Spring Bonnie a su lado. La reacción de Fredbear al observar al robot es de sobresalto mientras intenta alejarse, lo que nos da una clara señal de que el alma del hijo menor de William Afton reside en él, reviviendo las mismas sensaciones de miedo que experimentaba cuando aún era humano. Spring Bonnie permanece inmóvil sin realizar ningún movimiento, mientras que Fredbear percibe un sonido a lo lejos, lo que lo alerta de que no está solo en ese lugar. Los animatrónicos de este restaurante en particular estaban fijos al suelo,
lo que limitaba la capacidad de Fredbear para explorar y descubrir quién había provocado el sonido anterior. Sin embargo, esta limitación especial no detendría al animatrónico de la mordida del 83. La luz se apaga después de que un hombre huye por su vida, sin saber que el animatrónico es nada más ni nada menos que el niño involucrado en el incidente, ajeno a su propia identidad en ese momento. A medida que avanza el tiempo hasta la 1 AM, Fredbear busca desesperadamente a alguien, aparentemente consciente de que el lugar está cerrado. Aunque sus palabras no son claras, con un poco de esfuerzo se puede deducir que Fredbear, o más bien el niño que reside en él, está buscando a su padre. La desesperación que muestra al gritar y moverse nos permite comprender el sufrimiento interno que está experimentando el niño. La situación se vuelve aún más angustiosa cuando se ve en un espejo y se da cuenta de que su alma ahora habita en el animatrónico Fredbear. Al parecer, sus recuerdos solo llegan hasta el momento en que su hermano lo coloca en la boca del robot, desconociendo lo que ocurrió después de eso. Esta falta de conocimiento explica por qué al final se enfoca en la boca y llega a la clara conclusión al observar los restos de sangre, comprendiendo lo que sucedió después de aquel traumático evento. La serie llega hasta aquí, o al menos de momento, ya que ha iniciado hace muy poco. Pero al menos ya anunciaron que están desarrollando el capítulo número 5, así que solo resta esperar. La continuación de la historia del hijo menor de William dentro de Fredbear y los actos que llevará a cabo en el futuro para buscar ayuda serán revelados en los próximos episodios de esta fascinante serie creada recientemente. El creador ha dejado en claro su afinidad por la parte más siniestra de la franquicia de Five Nights at Freddy's, lo que ha motivado a desarrollar esta emocionante serie que promete llevarnos por un camino excepcional. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.